Muy bien, vamos a hablar acerca de la justicia y el juicio de Dios. Tenemos el concepto en otras partes de la dogmática, sistemática, que la justicia es un atributo de Dios. Y la justicia es poner por práctica lo bueno y también tiene un aspecto judicial. ¿Sí? Así que Dios mismo, bueno de manera perfecta, y Dios que pone por obra su justicia en su práctica, y Dios que requiere la justicia a manos de sus criaturas. Entonces, que la justicia en tres aspectos. Y el juicio es la aplicación de su justicia, ¿sí? En Isaías 5:16 dice pero Jehová de los ejércitos será exaltado por su juicio, y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. Les dije que íbamos a ver la relación entre justicia, juicio y santidad. El Dios santo se mostrará santo por su justicia. Que Dios, por amor a su propio ser, que es, Él es nosotros podemos tener amor propio que no es pecado, pero nuestro amor propio muy rápidamente pasa a pecado. Dios es el único ser que puede amarse con un amor infinito porque es perfecto. Y de hecho eso es lo que vemos en la Trinidad, el amor entre del Padre hacia el Hijo y el Hijo hacia el Padre, y que ellos gozan de ese amor en el Espíritu. Juan 17 y otros textos. Así que Dios ama su justicia entre sus otros atributos y expresa esa santidad y esa justicia haciendo juicio. Los pecados, ahora hablando del juicio, vamos a ver ahora justicia quizás con minúscula. Vamos a decir justicia con mayúscula, que es Dios juzgando con justicia, y voy a decir la justicia en letras chicas es la justicia en la práctica de los hombres. Y tenemos aquí los pecados del pueblo contra Dios. Por ejemplo, tenemos el aspecto colectivo del pecado. Entre muchos textos, elegí Miqueas 6, a leer 6:10. ¿Hay todavía alguien en casa del impío con tesoros de impiedad y medida escasa que es maldita? ¿Puedo justificar balanzas falsas y bolsa de pesas engañosas? Porque los ricos de la ciudad están llenos de violencia, sus habitantes hablan mentiras y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te haré enfermar, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Bueno, sigue hablando de esto. Hay un pecado que es algo a nivel extendido, no es simplemente el pecado de uno o dos, sino el pecado de muchos en la nación. Y después habla de la avaricia y la opresión. En Isaías, vamos a tomar de Isaías 5.
Isaías 5, versículos 7 y 8. Ciertamente, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre, justicia, pero hubo clamor. Hay de los que juntan casa con casa y añaden campo a campo, hasta que no queda sitio alguno para así habitar ustedes solos en medio de la tierra. Y luego la práctica de la mentira es otro. Vamos a seguir en Isaías 5, Isaías 5:20. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas, que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Y la corrupción del culto. Vamos al libro de Amós. A veces hay algunos llaman a Amós el profeta de la justicia social, porque tiene tantas denuncias de las cosas que estaban pasando en sus días. Entonces, Amós 5, 21. La corrupción del culto. Sí, aborrezco, desprecio sus fiestas. Tampoco me agradan sus asambleas solemnes. Aunque ustedes me ofrezcan holocaustos y sus ofrendas de grano, no los aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de sus animales cebados. Aparten de mí el ruido de sus cánticos, pues no escucharé ni siquiera la música de sus arpas. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como un corriente inagotable. La adoración completamente y podrida, realmente, en que no hay ni una gota de justicia, no hay ninguna actitud de la verdadera adoración a Jehová. Aún en esto, vemos la idolatría, cosa que hemos visto en otros textos también. La prostitución religiosa, en Amós 2, 7 y 8. Otro tema es lugares de adoración no autorizados por Jehová, Amós 4:4. Dice, entren en Betel y pequen, multipliquen en Gilgal las transgresiones, traigan sus sacrificios cada mañana, sus diezmos cada 3 días. Así, él está profetizando a los israelitas que tendrían que estar viajando a Jerusalén, al templo, pero tienen sus propios lugares que han sustituido. Después, ofrendas y sacrificios ofrecidos sin la actitud espiritual correcta. También eso no voy a leer de estos porque también lo veíamos en Amós 5, 21 a 27. Ahora vamos en cuanto al tema de la justicia, estamos más bien en este momento hablando de la justicia del hombre, o justicia como el criterio que Dios está utilizando para buscar al hombre. Oseas, en los distintos profetas, la injusticia está representada en ciertos profetas con relación predominante a una cosa, en otros profetas la injusticia está manifestada
principalmente de otra manera. Así que en Oseas leemos de la injusticia como la infidelidad contra Jehová. Leamos solamente Oseas 5:7. Han obrado perversamente contra el Señor, porque han tenido hijos ilegítimos. Ahora los devorará la luna nueva junto con sus heredades. Fidelidad. Y la infidelidad, como vimos en Malaquías, la infidelidad matrimonial es una expresión de la infidelidad también contra Dios. Y la manifestación política de la infidelidad es confiar en las alianzas y no en Dios. Entonces, Oseas 7, 8 al 11. Efraín se mezcla con las naciones. Efraín es como una torta no volteada. Devoran extranjeros su fuerza y él no lo sabe. También tiene cabellos canos y él no lo sabe. Testifica contra él el orgullo de Israel, pero no se han vuelto al Señor su Dios. No lo han buscado a pesar de todo esto. Efraín es como paloma incauta, sin entendimiento. Llaman a Egipto, acuden a Siria. Y puse otros textos también. Uno ve que ellos ni tienen en su necesidad nacional, ni tienen conciencia de Dios. Buscan los recursos que tienen a mano, que son sus relaciones con las otras naciones. Y nada de Jehová. Isaías, especialmente se ve la injusticia y el pecado como una afrenta contra la gloria de Dios. Si bien en Oseas es más visto como infidelidad, en Isaías el dibujo es de una afrenta contra la gloria de Dios. Dios siendo quien es, que nosotros lo menospreciamos. Esto se manifiesta en buscar conocimiento de la verdad fuera de él. Otra cosa que encontré mencionada muchas veces es darse a la embriaguez con el efecto que esto tiene en el conocimiento de Jehová. Y encontré varios textos sobre esto. El orgullo. Vamos a ver 2:11 al 10 sucedía Isaías. Hay dos. La mirada altiva del hombre será abatida y humillada la soberbia de los hombres. Solo el Señor será exaltado en aquel día. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y orgulloso, contra todo el que se ha ensalzado, y serán abatidos. Y esto será contra todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, contra todas las encinas de Basán, contra todos los montes encumbrados, contra todos los collados elevados, contra toda torre alta, contra toda muralla fortificada, y contra toda obra de arte preciada. Será humillado el orgullo del hombre y abatido el orgullo de los hombres. Solo el Señor será exaltado en aquel día y los ídolos desaparecerán por completo. El orgullo, o marca del pecado. Este texto es de notarse que se habla no solo de los hombres, sino de árboles, de la geografía. Ciertamente es una figura, ¿no? Muchas veces en los profetas, el profeta se dirige contra las colinas
contra los bosques, contra los árboles. Bueno, eso hay que tomarlo figurativamente, aunque porque, o sea, porque la santa preocupación no es que el árbol ha pecado, la colina no ha pecado, pero es una figura de esa tierra donde habita el hombre orgulloso, es decir, que toda la tierra será humillada. Y justamente por la justicia de Dios. Otro, en Isaías, vemos una enseñanza acerca de la maldad y el pecado, que esta vez no es Israel, es un ser humano que tiene características de Satanás. Y es en este texto sobre el rey de Babilonia. Hay un texto paralelo en Ezequiel. Sí, un texto paralelo en Ezequiel sobre Asiria, pero es la misma idea. Pero vamos a leer un poquito de esto. Isaías 14. Va a morir el rey de Babilonia. Y esto está hablando de manera figurativa, es como si hubiera un concilio de reyes paganos muertos en el Seol. El dibujo que él dibuja. Y hablando, usando esta figura, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando desciende muerto el rey de Babilonia? Dice, todos ellos responderán y te dirán, también tú has sido debilitado como nosotros, has venido a ser semejante a nosotros. Han sido derribadas al Seol, tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama, y los gusanos son de cobertura. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Ahora, si bien está dirigido contra el rey babilónica, vemos las fuertes alusiones a la caída de Satanás y vemos paralelos en Ezequiel 28 y Ezequiel 20, yo dije Asiria, no, Ezequiel 28 está contra el rey de Tiro. Y luego vemos, o sea, literariamente hablando, vemos otros paralelos con lo que dijo Jesús en cuanto a, yo vi Satanás caer del cielo. Luego en Apocalipsis hubo guerra en los cielos y vemos la expulsión y la caída de Satanás. Pero aquí se está dirigiendo no a Satanás, sino a un hombre. Pero este hombre tiene características de la arrogancia desmedida, como aspiraciones a llegar a tomar el lugar del Dios infinito y perfecto, de subir hasta el cielo. Entonces se ve ahí la arrogancia del hombre como la máxima expresión del pecado. Interesante estos textos en Isaías y Ezequiel. Y bueno, finalmente, en cuanto apartamos un poco de la justicia de Dios mismo para hablar de su, comparándolo con el hombre. El juicio de Dios
considerado específicamente, hay varios textos acerca de esto. El tiempo, vamos a leer todo esto. Este texto en Amós, que no lo vamos a leer, tiene tres figuras de tres visiones que son muy interesantes, muy pintorescas acerca de la juicio de Dios. El juicio, que es una cosa tan temible, también, sobre el alcance del juicio de Dios en Amós. Vamos otra vez a Isaías 2. Esto es largo, no vamos a leer la totalidad. 2. Ya leímos una buena parte. No lo vamos a volver a leer. Hay entonces, dejamos el regocijo de las naciones y de la tierra cuando ejecute su juicio Dios. Isaías 24. Dice, comienza hablando del juicio de Dios, pero es como muy abruptamente cambia el tono. Dice, versículo 14, ellos alzan sus voces, gritan de júbilo. Desde el occidente dan voces por la majestad del Señor. Por tanto, glorifiquen al Señor en el oriente, el nombre del Señor, Dios de Israel, en las costas del mar. Desde los confines de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Es un texto paralelo que encuentra su paralelo en el Salmo 96. Salmo 96 tenemos sobre el final del Salmo. Dice, alégrense, el versículo 11, alégrense los cielos y regocíjese la tierra, ruja el mar y cuanto contiene, gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene a buscar la tierra, buscará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Que vemos una doble obra de parte de Jehová, que busca con severidad y con justicia, y sin embargo vemos junto con esto el regocijo de las naciones. Creo que eso tiene que pasar cuando Dios obra en la vida de las personas para que ellos puedan gozarse en su justicia. Eso también me hace pensar en el cántico de los mártires, los mártires en Apocalipsis, que están vestidos en blanco, que han salido de la gran tribulación. Ellos regocijan sobre el juicio de Dios, la venganza de Dios sobre sus enemigos. Y cosa que nosotros, es difícil para nosotros hacerlo, porque si nosotros sufrimos o si vemos a otras personas sufrir, somos nosotros en nuestra debilidad muy capaz de tomar la actitud de la venganza sin tomar a la vez el deseo de la gloria de Dios. En esta situación, en Isaías, en Apocalipsis, en el Salmo, hay un gozo en la venganza de Dios, no porque
nosotros lo sentimos por nuestra cuenta, sino porque regocijamos en cómo la justicia de Dios, su castigo, expresa su gloriosa justicia. Y es esto en que regocijamos. Así que vemos algo de esto también. Y otra cosa en cuanto al juicio de Dios, que cosa que vi una y otra vez, muchas veces, es el tema del juicio de Dios sobre las naciones. Nosotros, es bien sabido su juicio sobre Israel. Pero una cosa que como pasamos por alto es las muchas veces en varios de los libros donde habla del juicio de Dios contra las naciones y justamente porque han cometido violencia contra Israel. Y no fue porque Israel era perfecto, simplemente porque era su pueblo. Entonces eso vemos en Abías, en Nahum, en Jeremías, en largo serie de capítulos desde Jeremías 46 hasta 51. No puse fechas, pero citas, pero también esto vemos en otros libros como Zacarías, como Nahum, como Sofonías. Así que es algo muy extendido en todo el cuerpo profético. Ahora vamos a seguir con acerca del Mesías. Y yo sentía en esto que y se han escrito libros enteros sobre el Mesías en el Antiguo Testamento. Y lamento que por el tiempo tenemos que hacer una pasada muy rápida. Pero bueno, voy a resaltar algunas cosas. Uno en Daniel 7, 9 a 14, que es un texto maravilloso, es espectacular en todos los sentidos. Y 7, 9 a 14, y dando el contexto. Ustedes se acuerdan que Daniel tiene visiones muy dramáticas con estatuas que son compuestos de oro, de plata, de arcilla, de hierro. Tiene visiones de cabras y de ovejas, tiene visiones de bestias. Y en el capítulo 7 él comienza con una visión de 4 bestias distintas. No vamos a leer, pero vemos que terminando en el versículo 8, hablando de uno de los cuernos que sale de una bestia, dice, este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Visión del trono anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían. Y miríades de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces tenemos el escenario puesto. Ahora el anciano es sentado en su trono, una manifestación magnífica de su gloria.
y se sienta, ahora está asentado en el tribunal y están abriendo los libros. Pero no sigue con el tema del juicio, sino que ahora cambia el tema. Bueno, sí sigue con el tema, pero después pasó. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes. Entonces, es decir, mientras hay que leerlo con imaginación. Cuerno hablando con arrogancia contra Dios. Y sigue hablando. Y viene y se presenta a Dios, su trono, sentado, listo para juzgar. Pero según la visión, seguía hablando. No ha dejado de hablar. Y entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. A las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Ahora, vamos a seguir con lo que tiene que ver con la visión mesiánica. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo. Venía uno, como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Un par de observaciones acerca de esto es que la frase hijo de hombre habla de su aspecto físico. Hijo de hombre. Pero las atribuciones que le da a son atribuciones divinas. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Esas son atribuciones divinas. Así que por este motivo los judíos, y yo creo correctamente, entendieron que se hablaba de si se aplicara esto a alguien, eso era equivalente a decir que este ser tenía atributos divinos. Por lo tanto, cuando ellos preguntan a Cristo, el sumo sacerdote dice, ¿quién eres? Y él dice, lo acusa de blasfemia. Y Jesús dice, sí, lo soy. Y después me verán, ¿cómo es? ¿Cómo? Verán la señal de Dios. Dice algo así, sí. Así que, pero con una clara referencia a este texto. Y porque hay otro texto como esto en el Antiguo Testamento. Y ellos lo toman de inmediato como blasfemia. Como causa suficiente para que él sea ejecutado. Pero otra cosa con esto es que si es divino, eso quiere decir que la profecía mesiánica, porque algunas de las profecías mesiánicas se podrían tomar si la profecía no dice que es el Hijo de Dios. Simplemente, por ejemplo, dice que nacerá hijo no. Miqueas 5:2 habla de su procedencia de Belén, pero el hecho de que el Mesías proviene de Belén no quiere decir que es divino. Hay otros textos que sí apuntan a que aunque sea hombre, es más que hombre. Es que sería la casa de Isaías 9. Bueno, pero es un texto realmente impresionante que fue revelado a Daniel. La reacción de los judíos, lo puse.
Mateo 26, eso es donde ellos reaccionaron. Su nacimiento virginal en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Próxima vez que enseñe esto, tengo que hacer un poco más de investigación. Bueno, hice investigación, pero tendría que haber notado más lo que encontré. Básicamente, la palabra en hebreo para que se traduce virgen aquí habla de una mujer joven. No necesariamente que sea virgen. Entonces, algunos eruditos liberales han dicho, entonces, bueno, es una mujer joven, no hace falta que lo traduzca virgen. Pero en la manera en que esta palabra, aunque a veces significa simplemente mujer joven, la manera normal de usarlo en hebreo apunta a que sea virgen. Además, y muy importante esto, que cuando los traductores judíos tradujeron este pasaje al griego, ellos no eligieron la palabra para mujer joven, que tiene griego, sino que usaban la palabra para virgen, que es Parthenos. Parthenos es virgen. Entonces ellos usaban esto. Ahora, digo, hay otras cosas muy interesantes en esto, pero la evidencia, si uno no lo toma con un prejuicio contra lo milagroso, apunta a que se tendría que traducirlo como virgen. Una virgen concebirá y dará luz a un hijo. Bueno, su ascendencia davídica, eso es muchos lados. Por ejemplo, bueno, puse muchos textos, pero vamos a, por la hora, vamos a ver. Sí, él es llamado hijo de David en muchos textos, pero nacido, voy a hablar de cómo él es nacido en Belén, que es otro indicio bien profético que él es hijo, no hijo, descendiente de, bueno, metafóricamente hijo de David. Así que vamos a Miqueas 5:2. Cuando comencé a estudiar esto, también noté cosas que son, que hablan mucho de la misión que tiene él. Tenemos varios paralelos aquí. Uno es que no vamos a hacerlo ahora, pero si nosotros, si ustedes comparan Miqueas 4, 1-3 con Isaías 2, 2-4, van a ver que son textualmente iguales. Así que 4, Miqueas 1:3, y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. No voy a leer el resto, pero 1-3 es exactamente lo mismo que Isaías 2, 2-4. Pero ahora vamos a pasar a un hecho que caracteriza todo el capítulo 4, luego del versículo 3. Entonces, comenzando con 4:4, tenemos que toda en esta parte la nación de Israel se habla de la nación como mujer. 4:4
ah, no, perdón, a partir del 4:6. En aquel día declara el Señor, reuniré a la coja, recogeré a la perseguida, a las, dice los, no, a las que yo había maltratado. Haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte. El Señor reinará sobre ellos en el monte Sión. 8. Y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, hasta ti vendrá el antiguo dominio, el reino de la hija de Jerusalén. 9. Ahora, ¿por qué gritas tan fuerte? ¿No hay rey en ti? ¿Ha perecido tu consejero? Que el dolor te aflige como a mujer de parto. Retuérzate y gime, hija de Sión, como mujer de parto. Porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo y irás hasta Babilonia, en profecía del exilio. Allí serás rescatado. Allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Versículo 11 a la mitad dice que dicen sea profanada y que se deleiten en Sión nuestros ojos, pero ellos no conocen los pensamientos del Señor ni comprenden su propósito, porque los ha recogido como gavillos en la era. Levántate, trilla, hija de Sión. Eso es lenguaje de la cosecha, pero aplicado como al ejército de Israel, que ellos van a ganar una victoria y van a trillar al enemigo. Pues yo haré tu cuerno de hierro y tus pezuñas de bronce, para que desmenuces a muchos pueblos, para que consagres al Señor su injusta ganancia. Y sigue hablando de Israel como mujer en 5:1. Reúne ahora tus tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros con una vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Ahí tenemos una referencia a la eternidad, a los orígenes, a la eternidad de quién va a nacerse en Belén. Yo encuentro muy fascinante que él utiliza el lenguaje habla de ella como de Israel como una mujer en parto. Habla de sus sufrimientos, pero también habla de su victoria, su vindicación por Dios. Y luego lo sigue hablando en género femenino. Y con todo esto, finalmente llega, habla de una mujer en parto y después habla de Belén y el nacimiento de Jesús. Creo que hay toda una larga como metáfora aquí que tiene que ver con la salvación de la nación, esa salvación obrada por alguien que va a nacerse de una mujer en Belén. Y luego habla de las características de quién va a nacerse, especialmente de su eternidad. Muy fascinante. Creo que eso tendría que estudiarlo más. Una de las bendiciones de ser profesor es que yo trabajaba mucho y muy fuerte tratando de ver y encontré tantas cosas que bueno, estoy compartiendo algunas con ustedes. Que eso es algo muy bendición pensar en la obra de Dios para con ellos. Bueno, nacido en Belén, textos sobre el siervo. Esto es una componente muy importante en los textos
mesiánicos. Habiendo dicho esto, tenemos que hacer una división porque los textos del siervo hay algunos que claramente apuntan a uno solo. Y otros textos sobre el siervo que parecen tener referencia a la nación como un ser entero. Y es otro tema complejo. Eso también para su monografía podría ser muy interesante estudiar el siervo en Isaías. Qué interesante sería, porque es bien complejo. Por ejemplo, Isaías 50, versículo 4. Muchos leemos uno. Isaías 54. El Señor me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído. Y no fui desobediente, no me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaba la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no soy humillado, por eso he puesto mi rostro como pedernal. Sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién discutirá conmigo? Bueno, sigue hablando de su vindicación. Y si nosotros leemos en Isaías 53, vemos muchas similitudes, especialmente Isaías 52:14. Fue desfigurado su apariencia más que la de cualquier hombre. 53:3 fue despreciado y desechado de los hombres. Sigue hablando de la misma manera. Sobre el siervo, y luego hay muchos textos que hablan del siervo, pero sería difícil aplicar estos directamente a Jesús. ¿Por qué? Porque hablan de Israel el siervo como un ser que falla, que peca. Entonces, difícil, y eso es una de las rompecabezas de la interpretación bíblica, es cómo es que se usa el mismo término para hablar de Jesús y después para otras ocasiones o aplicaciones que parecen ser muy difícil aplicarse a Jesús. Pero vamos a mirar brevemente Isaías 42. Isaías 42. Sordos oigan, ciegos miren y vean. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Tan sordo como el mensajero a quien envío. ¿Quién es tan ciego como él que está en paz conmigo? Tan ciego como el siervo del Señor. Tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Los oídos están abiertos, pero nadie oye. El Señor se agradó por causa de su justicia en hacer la ley grande y gloriosa. Pero este es un pueblo saqueado y despojado. Todos están atrapados en cuevas o escondidos en prisiones. Bueno, ¿cómo armonizar los textos acerca del siervo? No estoy dando una solución, estoy presentando una dificultad. No obstante,
una interpretación que se hace de esto es simplemente que, bueno, usa la misma palabra, pero aplicado a dos personas distintas. Pero hay otros que intentan fundamentar la obra expiatoria de Jesús en que Él es el siervo y toma el lugar por así decirlo, del siervo malo. Y bueno, eso tiene posibilidad, como en manera teológica de verlo, tiene posibilidades. Bueno, se tendría que estudiar más. Así que quería hacer una monografía de eso, sería muy interesante. Bueno, el reino en Isaías 9:7, qué hermoso texto. Vimos en la Navidad, pero tiene relevancia todo el año. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo en el derecho y con la justicia desde entonces y para siempre. Bueno, su muerte expiatoria, Isaías 53. Muchas gracias. Isaías 53. Bueno, no lo voy a leer, es una lástima. Creo que es un texto que nosotros vemos muchas veces, por lo menos cuando yo tengo yo diría que cuando me toca predicar de cada 4 mensajes que predico, casi seguro que en uno de ellos aparece Isaías 53 por algún motivo. Así que es algo que, pero lamento que no vamos a poder ver todo eso, pero es un tema más, creo que más conocido por ustedes. En su ministerio terrenal hay muchos textos que profetizan esto sobre la preparación de su camino. Famoso texto en Isaías 40, pero también Malaquías, que profetiza la llegada de Elías antes del día del Señor, y está tomado esto como profecía de Juan el Bautista por Jesús mismo. Creo que es en Lucas 7 y Mateo 11, no lo anoté, pero 2 veces en los sinópticos se identifica a Juan el Bautista con Elías, aunque cuando ellos preguntaron a Elías si él era Elías, él decía que no. Creo que ese problema no es contradicción, creo que tiene solución. Pero bueno, la preparación de su camino, las actividades de Isaías 61, 1 al 3 son citados por el Señor mismo en la sinagoga, cuando, como evidencia de lo que él está haciendo también. Él cita algo semejante a Juan el Bautista, cuando Juan envía mensajeros y dice: ¿eres tú, el Mesías? Bueno, la huida de Egipto, perdón, la huida a Egipto, que hace él luego de la amenaza de Herodes, traición, secuestrado, atravesado en Zacarías y enterrado con los ricos. Texto eso que tocó predicar el domingo pasado, y vimos en Lucas, fue puesto en la tumba de José de Arimatea, cumplimiento de la profecía de Isaías. Bueno, vamos a tomar unos 5 minutos ahora y casi estamos a terminar con el reino de Dios. Sí. Bueno, pequeño descanso.